Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a seguir compartiendo con los compañeros y compañeras las enseñanzas de Perón contenidas en el plan de la Escuela Superior Peronista. En este caso, estamos compartiendo con ustedes Organización Peronista, que está contenida en lo que llamamos el nivel medio de la Escuela Superior Peronista, que son los apuntes que aparecieron en 1954, o por lo menos tienen esa fecha en los apuntes, y que fue el de Organización Peronista, fue el primero que encontré en Internet cuando en 2011 me puse a trabajar sobre este plan de formación instrumentado por Perón y Evita a partir del 1 de marzo de 1951. Y estamos ya en el último capítulo de este nivel medio referido a la organización, y en este caso los compañeros nos proponen eh, pensar un poco sobre la coordinación que debería existir en toda organización, en toda actividad que realizamos, teniendo en cuenta, siempre teniendo en cuenta de que por lo menos Perón nos proponía al conjunto del pueblo argentino ser una sola organización con una sola finalidad, trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, a través de un movimiento nacional eh, que debería tener, como toda organización, también una coordinación. Y vamos a ver entonces qué, qué es lo que nos proponen tener en cuenta para que haya coordinación dentro de una organización. Primero nos van a hablar del concepto y los grados de la coordinación, después de las formas de la coordinación en una organización, o sea, su importancia, los métodos de la coordinación y los fines de la coordinación. Recalcando una vez más la absoluta importancia y necesidad de que instrumentemos a nivel nacional el, el plan de la Escuela Superior Peronista como quería Perón, un movimiento nacional, no un partido, un movimiento nacional, no atender a las partes, sino atender al conjunto, una doctrina nacional, para que nos diera unidad de concepción nacional, una escuela también nacional de formación política y doctrinaria para tener unidad o como instrumento de unidad de concepción nacional, para que pueda haber unidad de concepción nacional, para que pueda haber la consecuente unidad en la acción nacional. Y vamos a ver que la coordinación representa unidad orgánica y funcional. Recordemos siempre lo que proponíamos cuando hablábamos de lo estructural o de lo orgánico, teniendo en cuenta que Perón siempre pone el ejemplo del organismo humano o de la persona humana, teniendo en cuenta que lo orgánico para él, en nosotros, las personas, sería nuestro cuerpo, y lo funcional serían las funciones de nuestro cuerpo, la digestión, la circulación, etcétera, etcétera, que nos permiten tener la vida que tenemos.
O sea, la coordinación representa unidad orgánica, que sea un cuerpo unido, no que el brazo esté por un lado y las piernas por el otro. Unidad orgánica y funcional en un solo cuerpo. Unidad de concepción dentro de la organización, que puede ser nacional o no. En el caso del movimiento nacional peronista, es una unidad, debería haber unidad de concepción nacional para que haya unidad en la acción nacional. O sea, repetimos, la coordinación representa unidad orgánica y funcional y unidad de concepción y unidad de acción. Vamos a ver que por coordinación, vamos a ver esta definición que nos dejan los compañeros. Por coordinación se entiende el mecanismo mediante el cual pueden agruparse estructuras similares o funciones similares. Las dos cosas. Hablando de estructuras, si hablamos del gobierno nacional, las estructuras serían los edificios de los distintos ministerios o de la Casa Rosada, donde reside la conducción general del país, y los distintos ministerios. Y las funciones son lo que deberían, las tareas que deberían realizar en esas distintas estructuras para cumplir el objetivo que deberían tener. La organización nacional. Si estamos hablando del peronismo y estamos en el gobierno, deberíamos saber que el fin que deberíamos buscar debería ser la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. No me voy a cansar de recordarlo porque lamentablemente está muy, pero muy olvidado. Coordinar significa unificar, vincular y correlacionar. Teniendo en cuenta además, compañeros y compañeras, que yo no soy un experto en organización y realizo esta tarea porque creo que no hace falta ser un experto en organización para entender esto. Desde ya que si estuviéramos en un ámbito cualquiera de militancia, en una unidad básica o en cualquier organización donde nadie supiera nada, y que es lo que propongo yo, y un poco hacer lo que humildemente uno está haciendo, aunque nadie supiera nada, leer este texto y seguramente a alguno de los compañeros le va a surgir el ejemplo, la aplicación a la realidad, la comprensión del texto que va a ayudar a la comprensión general y por lo tanto a la verdadera formación. Lo que uno puede hacer acá desde el Zoom es solamente información. Y recordemos que lo que quería Perón era formación, para lo cual hace falta no solo enterarse de las cosas como puedo hacer yo desde acá, sino después Perón dice que teníamos que realizar la reflexión propia sobre cada uno de los temas, para lo cual también hace falta necesariamente libros que están al alcance de todos, por lo menos ahora. Coordinar significa unificar, no que cada uno vaya por su lado, vincular y correlacionar. Toda organización ofrece un continente o forma, que sería, en nosotros sería nuestro cuerpo, el continente de las funciones, el continente de la función digestiva, de la función de la circulación, etc. Un continente o forma que se llama estructura
y una orientación o dirección que se llama finalidad. Finalidad es lo que quiere realizar cualquier organización. Tengamos en cuenta que estamos hablando siempre para una organización. Estamos hablando de la materia de organización, dentro de la cual debería haber coordinación. Entonces, toda organización ofrece un continente o forma que se llama estructura y una orientación o dirección que se llama finalidad, que es lo que determina toda organización y que se cumple a través de la función o proceso de la acción de esa estructura, o sea, a través de la funcionalidad, de la realización dentro de esa estructura, dentro de esa Casa Rosada, dentro de esos ministerios. Los que están adentro realizan el proceso de la acción para llevar adelante lo que corresponde en cada uno de los ámbitos. Y como siempre, Perón, o sea, todo esto y todo el plan de la Escuela Superior Peronista se basa única y exclusivamente en el pensamiento de Perón y de Evita, por lo cual proponemos siempre, siempre, y no nos vamos a cansar de repetirlo, de proponerlo como plan de formación nacional, como instrumento de unidad de concepción nacional. Lo que nosotros propugnamos, nos dice el general, señores, es mirar los objetivos y las necesidades del país. Deberíamos. Y de acuerdo con esas necesidades y esos objetivos plasmados desde ya en una planificación, planear la organización objetivamente. Pido por favor a los compañeros que se muteen si, por favor, si tienen alguna pregunta que hacer o algún comentario, desde ya se desmutean y me paran y me preguntan lo que quieran. Pero mientras tanto, mutéense porque si no, resulta muy difícil exponer. Lo que nosotros propugnamos es mirar los objetivos y las necesidades del país. Y de acuerdo con esas necesidades y esos objetivos, planear la organización objetivamente encarada por su finalidad. Todo debería estar organizado de acuerdo a una finalidad, de acuerdo a una finalidad. Por eso insistimos tanto en que la finalidad del peronismo es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Por eso, lo que nosotros propugnamos, señores, es mirar los objetivos y las necesidades del país y de acuerdo con esas necesidades y esos objetivos, planear la organización objetivamente encarada por su finalidad ante gobernadores de las provincias y territorios, habló el general Perón, ¿no? Una organización sin finalidad, sin objetivo, sería un organismo muerto para Perón. Grande o chico, lindo o feo, pero muerto. Una organización sin finalidad como es hoy el Movimiento Nacional Peronista, finalidad que nadie menciona, por eso es un organismo muerto, lamentablemente, porque no cumple su finalidad, que es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Todas deben cumplir una finalidad, toda organización, para ser tal, una misión y una tarea. Y vamos a ver que Perón nos dice que existen varios grados en toda coordinación. Grados.
¿Cómo se ha de establecer la coordinación? Nos enseña Perón. Esto ya se había conversado acabadamente en tiempo de Aristóteles. ¿Cómo sabía este hombre que lo tiró? Las coordinaciones tienen siempre 3 grados, siendo el primero de ellos el de la coordinación doctrinaria. Deberíamos tener coordinación doctrinaria. O sea, todos estar de acuerdo en la doctrina, para lo cual deberíamos tener una escuela nacional de formación doctrinaria. El segundo grado, la segunda coordinación sería la referente a cada uno de los aspectos parciales. En el caso de nuestra finalidad, de los aspectos parciales que nos conducen a la finalidad sería la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. La coordinación en todo eso. Y la tercera coordinación es la que corresponde al organismo superior. O sea, la coordinación por la conducción del movimiento que hoy no tenemos y por lo tanto tampoco hay conducción. Hoy tenemos solo partido y por eso estamos partidos, cada uno haciendo lo que se le canta. Vamos a ver las formas de coordinación que nos proponen tener en cuenta los compañeros. Coordinación estructural y funcional. Existe una coordinación estática cuando solo se coordinan estructuras físicas. Estoy pensando como posible ejemplo, repito, no soy un experto en el tema, la coordinación de estructuras físicas. Yo estaba pensando que podía ser la coordinación del Ministerio del Interior con el Ministerio de Salud en una Secretaría de Salud referida, por ejemplo, a las distintas provincias, a la salud en las distintas provincias. Y una coordinación funcional cuando se vinculan funciones comunes o afines. El Ministerio del Interior preocupado por la salud en las distintas, por la función que debería cumplir en la salud en las distintas provincias, o sea, la relación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Las formas de la coordinación entonces pueden ser estructurales, o sea, orgánicas, morfológicas, anatómicas, referidas siempre al ejemplo del cuerpo que pone el peronismo, por medio de los cuales se vinculan porciones estáticas de un organismo, o sea, las estructuras. No se me ocurre un ejemplo. Puede ser unir personas distintas, tomando el ejemplo de lo estructural como el cuerpo de las distintas personas que componen una organización. La coordinación denominada dinámica, funcional o fisiológica agrupa funciones, agrupa tareas, funciones. La función, por ejemplo, de la salud en las distintas provincias. Podemos tener un doble tipo de coordinación, estructural y funcional, simultáneamente. La coordinación extrínseca o intrínseca. Cuando un organismo coordina con otro, se está efectuando una coordinación extrínseca. El Ministerio de Salud con el Ministerio en general, con el Ministerio del Interior. Cuando dentro del mismo organismo, dentro del mismo ministerio, se coordinan sus partes o sus funciones entre sí,
se efectúa una coordinación intrínseca. La coordinación general y la coordinación parcial. Se denomina coordinación general cuando la totalidad de un organismo se combina con otro o relaciona con otro en forma general o universal. Asimilando las estructuras por sus partes afines, homólogas, equiparables y sus funciones en un solo organismo. El Ministerio de Salud, que atiende la salud de todo, general de todo el país, debería. Este tipo de coordinación universal que debería haber, por ejemplo, en todo el país del Ministerio de Salud, general o total, lleva a la reestructuración. Podría, si hubiera una coordinación nacional respecto a la salud, se podría hablar de una reestructuración. Otro tipo de coordinación denominado parcial correlacione una parte de un organismo con otro. En una provincia, correlacionar el Ministerio de Salud con el Ministerio de Infraestructura, por ejemplo, por decir algo. Las dos organizaciones continúan independientemente, pero en un punto, en un plano, en una parte de la estructura, en un aspecto de la funcionalidad, se han vinculado y correlacionado sus actividades, logrando una actividad parcial coordinada desde ya. La coordinación parcial es entonces restringida o sectorial, referida a un tema específico en un lugar específico. Vamos a ver ahora la importancia de la coordinación en una organización, la coordinación que debería haber en nuestra organización del movimiento nacional peronista. La coordinación es el elemento indispensable de toda organización. Nada puede realizarse sin coordinación en toda organización, porque si se procediera por vía contraria, o sea, sin coordinación, o por medios opuestos, o sea, incoordinadamente, cada parte del organismo actuaría independientemente del otro, como pasa hoy lamentablemente en el peronismo, en las provincias. Cada uno hace lo que se le canta. Se juntan para algo sin unidad de concepción. Por lo tanto, después no hay unidad en la acción. No habría armonía de conjunto ni cumplimiento correcto o racional de la finalidad específica. Que para nosotros la finalidad específica es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Debería haber el movimiento nacional peronista coordinación de la planificación. Deberíamos imitar a Perón y tener una planificación nacional como fueron el primero y el segundo plan quinquenal. Vamos a ver lo que nos dice. La coordinación debe comenzar en la adopción de previsiones, vale decir, en la planificación. La coordinación representa unidad orgánica y funcional, unidad de concepción y unidad de acción, es decir, que desde la concepción misma ya debe existir una coordinación. Claro. Por eso Perón en otro lado dice que la unidad debería ser la finalidad primera, ¿no? La necesidad de un plan de gobierno ha llegado a la organización de los consejos
de coordinación. Mira, Perón tenía consejos de coordinación para no desequilibrar la economía del país, coordinar las provincias con lo federal, no que cada uno haga lo que se le canta, como pasa hoy, realizar una tarea de información, porque los hombres proceden de acuerdo con la información que tengan. El mal informado a menudo procede mal, nos recuerda Perón, como nos está pasando. ¿Y por qué estamos mal informados? Porque no tenemos un plan de formación nacional. Cada uno nos hemos formado como hemos podido. Algunos algo, otros nada, y la mayoría, por supuesto, hace lo que le parece. En la mentalidad de todo organizador y de todo planificador está la coordinación que fija la unidad de concepción. Claro. Por eso Perón insiste tanto en la doctrina y en la unidad para la unidad de concepción. La mentalidad de todo organizador y de todo planificador está tácitamente expresada en la idea previa, fundada en una doctrina y en una experiencia que lo lleva a concebir unitariamente y no incoordinadamente. Y vamos a ver cómo nos lo explica el general. La primera organización es una doctrina común, compañeros y compañeras. Por eso hemos fijado la política en cada uno de sus aspectos. La política industrial, la comercial, la agrícola-ganadera, la internacional y la social, como hizo Perón en los dos planes quinquenales, y todas las políticas están fijadas en sus objetivos, de manera que todos los que trabajamos alrededor de este organismo pensamos de una misma manera, deberíamos, porque vemos las cosas igual, porque las apreciamos igual y por eso ejecutamos con la misma unidad de concepción. Pero como hoy no pasa nada de esto, cada uno hace lo que se le canta. Un poco para humildemente contribuir a la comprensión de lo que nos está pasando y a contribuir una vez más a que se entienda la absoluta necesidad de la formación doctrinaria nacional. A eso le llamamos nosotros coordinación de primer grado, porque es la coordinación de la cabeza, la coordinación en la doctrina, la coordinación en las ideas, la coordinación en la finalidad. El organizador debe primero realizar el proceso mental de coordinar en sí mismo su propia concepción, claro, es la que tenía Perón. Coordinarla, unificándola, lo que constituye la primera etapa de todo plan, que el que lo realiza lo tenga en la cabeza. El plan de gobierno implica una actividad tan extraordinaria que no puede dejarse librado a los grupos o equipos de ministerios, sino que es necesario mantener una coordinación y planificación directa desde la Casa de Gobierno. Por eso, pero ello ha dado motivo a la creación del Consejo de Coordinación del Plan Quinquenal que tenía Perón, que funciona aquí en la presidencia con delegados de todos los ministerios con quienes yo me entiendo en forma directa. Nos está enseñando el general Perón. Debe haber coordinación en la estructuración. Y vamos a ver qué significa. Las partes que componen un todo orgánico en nuestro movimiento, los elementos que por interacción y acción concurrente forman armónicamente un organismo, o sea, una organización como factores estructurales, deben coordinarse entre sí. Los consejos de planificación nos ofrecen una concepción centralizada del problema nacional
nos está enseñando Perón en el orden económico, social, político, cultural, y nos ofrecen también la posibilidad de armar toda su ejecución con una absoluta idea de coordinación en todos los órdenes. Para eso creó Perón el Consejo de Planificación, que estuvo, si mal no recuerdo, estuvo dirigido por Raúl Mendec, el doctor Raúl Mendec, que fue también director de la Escuela Superior Peronista. La coordinación de la estructuración es sumamente importante para facilitar la coordinación del mando, que es otra coordinación que debería haber en toda organización. No podemos hacer lo que se nos canta en ninguna organización. En realidad no lo hacemos. Lo hacemos solo en el movimiento peronista porque lamentablemente al no haber formación, cada uno hace lo que le parece. Si un organismo está mal estructurado, aunque haya sido bien planeado, no puede ser bien conducido o dirigido, porque no se puede conducir lo inorgánico como nos pasa hoy. Lo desorganizado, lo que no tiene unidad de concepción, no puede tener unidad de acción. Y eso para Perón es lo inorgánico, lo que no está organizado, lo que no tiene unidad de concepción, lo que no tiene una finalidad definida. La conducción, el mando o la dirección del organismo requiere necesariamente una permanente coordinación del que manda con sus auxiliares para que las directivas, órdenes y tramitaciones se cumplan efectivamente y concurrentemente. Hoy, ay Dios, alguien que pretende conducir dice algo y cada uno después en su ámbito hace lo que se le parece. No quiero poner ejemplos porque todos más o menos saben qué es lo que nos está pasando y por qué no hay coordinación ni nacional ni provincial en el movimiento nacional peronista y nadie realmente conduce al conjunto porque no hay unidad de concepción. Yo que tengo una experiencia en cierto modo ya larga y profunda, como tenía el general Perón, sobre los organismos de coordinación, pienso que son los que se encargan de descoordinar. Hay una sola manera de coordinar, la de que sea la dirección integral quien la haga, cuando hay unidad de concepción desde ya. Porque la creación de oficinas coordinadas, ahora hacen mesas de hombres coordinadores y de organismos de coordinación, no alcanza a cumplir jamás satisfactoriamente esa función. Para eso está la conducción que deberíamos tener. Si no hubiera unidad en la conducción, habría anarquía, como nos pasa. Si no se aprecia la coordinación en los mandos, hay desorden, que repercute indudablemente sobre la eficiencia de la ejecución. O sea, salen las cosas mal. Deberíamos tener en el movimiento nacional peronista coordinación en la ejecución, en lo que hacemos. Que ahora, ante el espanto del gobierno que tenemos, pareciera que por lo menos electoralmente los compañeros se han convencido de la necesidad de ir juntos. Unidos es otra cosa, pero por lo menos van juntos. La unidad de la ejecución o de la acción se basa en la coordinación de esa misma acción. La unidad de la ejecución o de la acción se basa en la coordinación de esa misma acción.
hay que coordinar los efectivos, o sea, las personas que actúan, y darles una oportunidad de acción que también representa una coordinación y un escalonamiento a esa acción para que se logre el objetivo final. Para lo cual Perón, para que suceda esto y haya participación no solo del que dirige, sino de los auxiliares de la conducción y del pueblo, deberíamos tener un plan de formación nacional y permanente, donde cada uno supiera lo que tiene que hacer. Si no existiese una coordinación ejecutiva con unidad de acción, no se lograría cumplir los objetivos. No se logra. Y Perón nos lo enseña de esta manera. Los organismos, instituciones o institucionales no difieren de los organismos biológicos. Acá Perón nos relaciona como pretendía uno hacerlo antes. Los organismos o instituciones no difieren de los organismos biológicos, porque quizá en el cuerpo humano tenemos el ejemplo más maravilloso de lo que es una organización perfecta. Por eso permanentemente Perón pone al cuerpo al ser humano, a la persona humana como ejemplo de organización. Tenemos un gobierno que concibe y que genera una voluntad de acción, un sistema nervioso que transmite las sensaciones o las recibe si ellas provienen de la periferia, para que lleguen a la conducción. Es lo que quería Perón. Y lo que hizo Perón con con el primero y sobre todo con el segundo plan quinquenal, a través de, recibió, hablando de sensaciones, de ese sistema nervioso nacional, recibió más de 100.000 sugerencias y propuestas de todos los ámbitos del país. Este sistema nervioso a desarrollar con nuestras comunicaciones que deberíamos tener, con nuestras informaciones, con nuestros controles, con nuestra difusión, es la base fundamental que permitirá a cada uno de los gobiernos accionar armoniosamente con los gobiernos de todo el territorio de la República. Coordinación en el contralor que deberíamos hacer y que debería existir. Planificación, ejecución y control, me enseñaron a mí desde muy temprano. La unidad en la verificación o contralor se logra combinando la acción en el espacio y en el tiempo. En síntesis, la inspección debe ser efectuada con sentido de oportunidad. La coordinación para otorgarle al contralor unidad, eficacia y oportunidad requiere de la máxima coordinación de las funciones a cumplir por los agentes y de los agentes mismos. O sea, cómo realizar el contralor que debería existir en toda organización. O sea, planificación, ejecución de lo planificado y control de cómo ha salido la ejecución de lo planificado para volver a hacer una planificación mejor. Coordinación de la racionalización. El tema de la racionalización, que para Perón es ajustar las tuercas en toda organización, no se desarrolla en los apuntes, pero lo vamos a ver igual en el próximo encuentro, sacándolo de un trabajo que hicimos sobre el tema y que está en el libro Organización Peronista Recopilación. La racionalización es la última etapa de organización indispensable para que pueda lograr o mantener su perfectibilidad. O sea, una vez que hicimos
el contralor, vimos las cosas que no nos salieron bien, realizamos lo que Perón llama, lo que llaman acá la perfectibilidad, lo que Perón llama ajustar las tuercas. Debe lograrse por la racionalización, la eficacia, o sea, cumplir lo que habíamos planificado, la economía o eficiencia, o sea, con el menor costo posible, la simplicidad y la perfección. La organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste de todos sus mecanismos. A esto le llama Perón la racionalización, el ajuste. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la armonía de todo mecanismo, que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha y hasta ha de llegar a detenerse. A esto se refiere. La simplificación de las estructuras y de las funciones exige justamente llevar al máximo la coordinación estructural y funcional, por cuanto si las funciones concurrentes no hacen al cumplimiento de la finalidad, no están correlacionadas. El organismo sufre la influencia de las superposiciones estructurales o de las fricciones funcionales. Los organismos muy frondosos o complicados no conjugan con eficiencia en los objetivos, o sea, con cumplir los fines que nos proponemos. La coordinación en la etapa de la racionalización, o sea, del mejorar lo que hicimos o lo que planificamos, la racionalización de todo organismo, significa tener en cuenta la doctrina unificadora, la economía o eficiencia, y la eficacia y la simplificación, que es con la perfección lograr una organización efectiva. Es imposible, nos dice el general, aceptar en los tiempos modernos que en este país los hombres de distintas actividades piensen de distinta manera por haber recibido una cultura distinta y falta de coordinación. Descripción exacta de lo que nos pasa en el movimiento nacional peronista desde hace demasiado tiempo hasta hoy, septiembre de 2025. Vamos a ver los métodos de la coordinación. Qué importante sería que todos supieran estas cosas y las pudiéramos poner en práctica, ¿no? Qué importante es la formación, qué importante sería la formación permanente, teniendo en cuenta todos los integrantes del movimiento nacional, todas estas sugerencias y mejorarlas desde ya también. Sí, nos da el cuero, ¿no? Los métodos de la coordinación son dos. Uno de ellos, el que vincula las partes sumándolas unas a otras. Ese método se denomina coordinación por agregación. Por el otro método denominado por integración, los elementos orgánicos completan una estructura más compleja que no pudo desarrollarse inicialmente, aunque fue prevista en su complejidad. Creo que estamos hablando acá del método de cómo se hace, por ejemplo, un edificio agregando un ladrillo con otro ladrillo desde afuera, a diferencia de los seres vivos, los árboles que crecen de adentro para afuera, los animales y nosotros, los seres humanos, que ingerimos alimento y crecemos de adentro para afuera. El primer método es acrecitivo, el segundo es integrativo. El primero supone un proceso cuantitativo, dimensivo o numérico. ¿Cuántos ladrillos ponemos? El segundo, uno de naturaleza cuantitativa en función de cualidad o perfección. Qué bien comemos, qué alimento adecuado tenemos para el crecimiento. Si
la planta tiene o no la suficiente agua para que pueda tener la savia correspondiente, etc. De adentro hacia afuera, no por agregación estructural. Dentro de la concepción peronista se sostiene la coordinación por integración y no por agregación, claro. Por persuasión, por ir nosotros entendiendo las cosas y haciéndolas por propia voluntad, no por imposición desde afuera. Dentro de la concepción peronista se sostiene la coordinación por integración y no por agregación, por cuanto esta significa siempre imprevisión al ir agregando partes al conjunto, claro, de afuera. Mientras que la coordinación por integración supone la máxima previsión estructural y funcional y una gradual inconjunción y coordinación de partes o estructuras y de funciones parciales o concurrentes para lograr la unidad y la organicidad. Que haya una sola persona compuesta de un solo cuerpo. ¿Cuáles son los fines de la coordinación? El primer fin fundamental de toda coordinación es la simplificación estructural. De los 4 principios de la organización, la objetividad, o sea, tener una finalidad, la simplicidad, la estabilidad, no cambiar todos los días, y la perfectibilidad, ser una organización perfectible, el que contribuye a la simplificación estructural en primer grado es el método de la coordinación, por cuanto mediante él pueden suprimirse estructuras inoperantes, unificándolas y dándoles una sola función a todas aquellas que sean similares u ofrezcan funciones afines. Con ello se consigue una simplificación estructural de una serie de estructuras similares. Se coordina todo cuando un patrón común tiene toda la dirección, claro. Lo que se llama la burocracia, ¿no? Tener estructuras al cohete. Y gente, por lo tanto, gente al cohete también. Los demás podrán realizar un cierto grado de coordinación, pero no lo harán nunca en forma que el director general tenga algo que agradecer, porque la coordinación representa unidad orgánica y funcional, unidad de concepción y unidad de acción. Vamos a ver qué es la perfectibilidad funcional. Así como se perfeccionan las estructuras, los edificios, también se pueden perfeccionar las funciones que se hacen dentro de los ministerios, por ejemplo, haciéndolas más ágiles, más concretas, más simples y más eficaces. La coordinación funcional procura la perfectibilidad funcional para que sea más perfecta la consecución de un objetivo o el cumplimiento de una finalidad. Se perfecciona unificando esas funciones pequeñas, parciales, realizando el aglutinamiento para cumplir la gran función directiva que vaya rectamente hacia el objetivo a cumplir o a satisfacer. Se me ocurre que si tenemos que ir de acá a La Plata, como pongo el ejemplo, ir por el camino más recto si vamos en coche por la autopista, por ejemplo, y no perdernos por las distintas calles de las distintas localidades que nos pueden conducir a La Plata. Comenzamos durante ese primer año a crear los organismos y a organizar el trabajo de cada uno de esos organismos en forma de alcanzar lo único que el gobierno no puede prescindir, la coordinación. La coordinación.
eficiencia orgánica y funcional. O sea, hacer lo que nos proponemos. La eficiencia, el rendimiento, la productividad, que son sinónimos, constituyen principios que deben presidir la actividad de toda organización y está presente en la mente de todo organizador, conductor o ejecutor. Todos los mecanismos que intervienen en la funcionalidad, todos los mecanismos que intervienen en el proceso de la acción y de las etapas que deben consumarse para lograr una organización perfecta, deben tener en cuenta el rendimiento, la eficiencia o productividad y la eficacia orgánica. Busca la eficiencia en las estructuras y la eficiencia funcional siempre a través de la coordinación. Aspira a lograr el mayor rendimiento por simplificación del proceso, agilización tramitativa y racionalización permanente de la ejecución. Desde ya que todos estos temas técnicos importantes en toda organización es para analizarlos en cada ámbito de militancia. Sí hay alguno que pueda dar un ejemplo, yo no lo sé hacer. Economía de los recursos humanos y físicos. La coordinación puede alcanzar la más alta economía de recursos, claro, eso es la eficiencia, estableciendo la acción específica de cada agente y el destino preciso de los elementos físicos como de los recursos financieros, coordinando las actividades de los primeros y coordinando el uso de los otros. En síntesis, los fines propios de la coordinación son la simplificación, la perfectibilidad, la eficacia, o sea, que se hagan las cosas, y la economía o eficiencia, que se hagan las cosas al menor costo posible, conformando el espíritu de los hombres mediante una acción continuada que deberíamos tener, sobre todo en la formación. La organización será cohesionada, congruente en el tiempo y racional en su ejecución, que es lo que nosotros necesitamos, según el general don Juan Domingo Perón, que nos ha enseñado todas estas extraordinarias cosas. Y que uno humildemente trata de ponerlas, de transmitirlas, porque seguramente, yo por lo menos es la primera vez que lo comparto públicamente con los compañeros, y seguramente ustedes es la primera vez que alguien les transmitió algo en el movimiento nacional peronista sobre la coordinación que debería haber en toda organización. Que ensamblado esto en un plan de formación es de altísima importancia, y que cualquier organización importante y grande, sobre todo, tiene en cuenta todas estas cosas, porque además de la eficacia, o sea, de cumplir el objetivo que tiene toda organización, además, en la realidad, el no tener en cuenta esto implica también muchísimos más gastos, y caminar, ¿cómo puedo decir? Recorrer un camino muy largo cuando por ahí, con coordinación, recorremos un camino corto para lograr el mismo objetivo. Todo lo cual implica desde ya en toda organización un costo determinado, ¿no? No sé si algún compañero quiere
compartir algo sobre este tema tan particular, tan importante también. Si no, nos vemos el jueves que viene. Y el jueves que viene no está en el nivel medio del plan de la Escuela Superior Peronista, o sea, en los apuntes de organización peronista, el tema de la racionalización, o sea, de la eficacia, de lo que Perón llama ajustar los tornillos en toda organización, o sea, perfeccionar las cosas. Una vez que planificamos, ejecutamos y controlamos, vemos que algunas cosas no salieron bien. Y a eso Perón le llama racionalizar la organización. Y lo vamos a sacar del trabajo que hicimos para unir estas tres cosas que encontramos sobre organización. Lo que encontramos sobre organización en la Escuela Superior Peronista fue lo que nosotros pusimos en el libro Apuntes, perdón, en el libro Primer Nivel del Plan de la Escuela Superior Peronista, que está en el libro Tema de Doctrina, que apareció en 1955. El segundo elemento, y ahí tiene la particularidad de que está desarrollado todo el programa, pero con exclusivamente textos de Perón y Evita que no facilitan la comprensión. Es una iniciación, diríamos, como todo el primer nivel del plan de la Escuela Superior Peronista, una aproximación al tema. Después, estos apuntes de organización peronista, como ustedes ven, ya es algo, como todo apunte de la facultad, una intención de lo que fueron profesores de aquella época, por supuesto, coordinados por Perón, porque el director de la escuela, el director nacional de la escuela era el general Perón, y seguramente todo lo que se estudió en la escuela, y sobre todo este tipo de cosas, lo analizaban. Apareció, o sea, encontré yo los apuntes de organización peronista. Y en el año 54 apareció el libro Organización Peronista, editado por la Escuela Superior Peronista, mucho más amplio, pero no contiene los elementos de los apuntes. También es como temas de doctrina, que aparece el plan de la materia mucho más desarrollado en los títulos y apoyados esos títulos en textos de Perón y Evita, pero no explican como en los apuntes la forma y manera de entender esto. Y la tarea que yo hice en Organización Peronista Recopilación es unir las tres cosas: el plan del primer nivel, las explicaciones del nivel medio y la ampliación que se hace de organización en el libro de 1954 de Organización Peronista, que para los compañeros que tengan interés en profundizar en el tema, creo yo que ahí está todo contenido, ¿no? Lo hice con esa intención. Y en el próximo encuentro vamos a ver el trabajo que hicimos recopilando temas referidos a la racionalización que según lo entiende Perón. Macanudo, nos vemos entonces el jueves, si Dios así lo permite. Un abrazo a todos y nos vemos